impacto tiene la falta de títulos de propiedad en la inversión en mejoras estructurales de las viviendas? Bueno, en mi opinión sería que afecta mucho, ya que para construir, para hacer mejoras en un terreno determinado, siempre te van a pedir el título de propiedad, por lo cual es fundamental tener este título. Y sin este no va a haber ninguna construcción y no va a haber ese permiso de la municipalidad o del gobierno en las construcciones. ¿Posee usted un título de propiedad formalmente inscrito en SUNAT? ¿Cómo fue su experiencia al obtenerlo? Así sí puse un título y la experiencia fue tediosa porque se tuvo que hacer un juicio a la municipalidad pidiendo ¿cómo se dice esto? Los parámetros de la división que están superpuestos en la asociación y no coincidía el metraje con el terreno en físico, el terreno en real. Ese es el detalle con la inscripción. Y después SUNAT rechazó, volvió a hacer el juicio sobre que hay ya la sentencia del juez. SUNAT sigue pidiendo levantación de más observaciones. ¿De qué manera la informalidad en la propiedad y arrendamiento afecta el desarrollo urbano y la planificación territorial? Bueno, los principales afectados para mí serían las propias personas que van a vivir en esa edificación o que están comprando ese terreno, ¿no? Ya que ellos, al hacerlo de manera no formal, no van a tener diferentes accesos a lo que viene siendo el agua potable, los servicios de desagüe, luz y otros servicios, ¿verdad? También su integridad física, ya que esa vivienda que se va a elaborar ahí o que ya está elaborada no está bajo normas técnicas que tienen que regirse cada edificio o cada construcción, por lo que puede, tras un sismo o algún accidente o algo que le pueda pasar a la infraestructura, al no tener las regulaciones técnicas o que alguien lo haya desarrollado un ingeniero con permiso, no va a rendir de la manera correcta. Y más que todo sería eso. Vamos a preguntar acerca de los derechos reales y la pregunta en específica sería, en tu opinión, ¿qué cambios legislativos serían necesarios para proteger los derechos de los arrendatarios frente a los desalojos arbitrarios? Muy buenas tardes a todos. Creo que considero que los cambios legislativos para garantizar un poco más de los derechos, en este caso del arrendatario, sería obviamente modificar algunas leyes, obviamente las cuales por el momento desconozco, pero con el debido tiempo obviamente estaré repasando únicamente conforme ello, pero creo que para garantizar más es un poco ahondarnos más con el tema de la investigación y dar un poco de comparación con otras legislaciones para que de esta forma nosotros garanticemos los derechos y de esta forma también hacemos sentir la primacía de la Constitución, ¿no? Las cuales también garantizan lo que es la propiedad y en este caso, ¿no? Los artículos tanto del 73, del 70 al 73 en este caso, ¿no? Que garantizan obviamente estos derechos del patrimonio en este caso, ¿no? De la propiedad. Muchas gracias. ¿De qué manera la informalidad en la propiedad y el arrendamiento afecta el desarrollo urbano y planificación territorial? Buenas tardes. Yo considero que el proceso de expansión urbana que tiene la ciudad de Cusco genera irregularidades en todo sentido. Uno de ellos es, por ejemplo, las zonas de riesgos en las que vive la población. Y esto tiene una implicancia directa con la seguridad de las personas, sus medios de vida y su patrimonio. Independientemente de esto, hay otros efectos colaterales, como por ejemplo el tema de la informalidad, la inseguridad, la falta de acceso a servicios básicos. Hablamos del tema también de la sobreexplotación del recurso suelo, la sobreexplotación del recurso agrícola, el desorden en realidad por una inadecuada planificación tiene muchas aristas. Un aspecto importante que he visto también como evaluador de riesgos es que en algunos sectores definitivamente que hay tráfico de terrenos y eso conlleva, entre otras cosas, también que la gente sea pues afectada en un ingreso económico. Hay muchos migrantes, por ejemplo, que vienen, principalmente conozco el caso de Santiago, el caso de San Jerónimo, pero no conocen la realidad en lo que están trabajando, en lo que están viviendo, y les venden pues
terrenos, por ejemplo, conozco un caso acá en Altibacanas, en lugares donde había quebradas o cárcavas, y eso definitivamente también es una afectación a la parte económica. Ahora, en el tema del arrendamiento, los alquileres, hay un tema muy interesante por la pandemia. Si bien es cierto, en esos lugares habían viviendas que estaban comenzando a ser construidas, pero la gente vivía más, digamos, en la ciudad porque estaba más cerca a su trabajo. Y algo específico que he visto en la PB Jatuhuasi, Mosohuasi, es que a partir de la pandemia ellos tuvieron que vivir en estas zonas, donde anteriormente solamente había pues algo muy rústico, ¿no? Pero era producto de la pandemia. ¿Y qué pasaba? Que los arrendamientos cada vez también son mucho más caros. Y eso hacía que la gente que había comprado su lotecito, que comenzaba a construir su casa, y ante la emergencia del COVID tuvo que tener esa necesidad de vivir en esos lugares, ¿no? Y el problema era que no estaban siendo afectados por el tema del COVID, pero sí, ante la falta de agua, ante la falta de luz, ante la falta de desagüe, había otros problemas colaterales que tenían que saber solventar. Entonces, el tema de la expansión urbana, malas políticas, el tema de tráficos de terreno, la pobreza de por sí, puedo seguir enumerando muchos temas. En lo que a mí me corresponde como evaluador de riesgos, sí podría decir que hay una relación muy directa, ¿no? Pero lo que no estoy viendo, o muy poco, en realidad es el enfoque de cambio climático, un enfoque de gestión de riesgos a nivel de cuencas y una adecuada planificación del territorio. Entonces eso creo que a la larga nos va a perjudicar a todos, porque cuando vengan desastres que no son naturales y afecten a esta población, los que vamos a pagar la reconstrucción o la remediación de estos lugares vamos a ser todos con muchos impuestos. Estoy aquí con el doctor Felio Calderón y le voy a hacer unas consultas sobre el tema de la propiedad. Doctor, díganos, ¿qué sucede cuando yo compro un lote que no ha sido dividido totalmente y ya existen varios subpropietarios? Van a tener, el que compra va a tener problemas porque está comprando un terreno sin documentos. Y ya tienen los que ya están viviendo ahí, deben tener alguna documentación o la posesión que ya tienen les va a avalar y va a tener dificultades en regularizar su compra, ¿no? Okay. Y en el caso de que, por ejemplo, yo haya construido en este terreno, ¿qué dificultades puedo experimentar al tener únicamente una minuta? A ver, no tener minuta significa no estar en registros públicos, ¿cierto? Claro. Y tener los registros públicos te da derecho a muchas cosas para poder vender, porque no vas a poder vender, no vas a poder hipotecar, no vas a poder hacer préstamos, ¿no? No puedes subdividirlo finalmente, ¿no? Ah, ok. Sí, yo creo que eso es. Muchas gracias. Perfecto, vamos a hacer una pregunta acerca de reales y la pregunta sería ¿qué mejoras tal vez dentro del derecho podrías tú opinar que se pueden hacer respecto a los derechos del arrendatario frente a un inquilino en este caso? Yo creo que deberían existir ciertos límites respecto al inquilino, ya que existen demasiadas libertades y muchas leyes que lo protegen. Sin embargo, son pocas las leyes que protegen al arrendatario. Creo que se debería regular y asimismo tener más leyes a favor del arrendatario y disminuir aquellas que exageran en la protección al inquilino. Perfecto. ¿Usted tiene alguna propiedad? Sí, tengo una propiedad. Ya. Según su criterio, ¿qué documentos básicos debe tener una propiedad para ser legalmente segura? El certificado registral inmobiliario, puede ser también la escritura pública de compra y venta, título de propiedad, la declaración jurada de autoavalúo, con el que demuestras también que eres dueño de una casa, o recibo de pago de los impuestos, impuesto predial. Okay. ¿Qué mecanismos puede implementarse en este caso para prevenir el fraude y la falsificación de documentos en la compra y venta de propiedades? Bueno, actualmente, un sistema que no existe tal vez aquí en Perú es implementar, ¿no? Un sistema digital online, que todo esté registrado, la SUNAR, entidades financieras, la municipalidad, todos online, para que puedan ver si realmente si ha habido un cambio de propietario inmobiliario. Okay. Muchísimas gracias. ¿Usted tiene su título de propiedad? Sí.
¿Conoce algún caso en el que se haya generado un conflicto por no tener título de propiedad? Sí, tengo conocimiento de un caso que hubo de una amistad que entre hermanos, bueno, uno de ellos había hecho uso de posesión de uso, creo, por más de 10 años, creo que tengo entendido. Y el otro hermano estaba fuera de la ciudad de Cusco y al final de cuentas, cuando regresó después de muchos años, tuvieron serios incidentes, porque el otro, por haber estado en posesión del lugar, lo había estado inscribiendo y pagando, creo, eso del autoavalúo y han tenido fuertes conflictos. Ok, muchísimas gracias. ¿Por qué cree usted que muchas personas no registran sus propiedades en la SUNARP en este caso? Bueno, ¿por qué no inscriben? Primeramente por los altos costos que genera esta situación. Debería haber un poquitito más de, o sea, permitirles a las personas que sea un poco menos engorroso los trámites y también los costos de lo que genera esta situación para legalizar dichos documentos. Entonces, en este caso también, ¿cómo sería? Si usted tuviese la oportunidad, ¿qué mejoraría usted en este caso en la forma en que se registran las propiedades en el Perú? ¿Qué mejoraría? De repente que haya un poco más de a las personas para que tengan un mayor conocimiento o mayor información legal respecto a esta situación, que se embullan del problema para que no esté sucediendo estas cosas. Entonces ya también la SUNAR de registros públicos con la municipalidad poner ciertos candados para que no las personas, muchas veces hay estafadores que quieren aprovecharse de domicilios que no les corresponden. Entonces ponerles muchos candados para que realmente verifiquen si es que es así. Ok, muchísimas gracias. Bueno, chicos, yo les voy a dar un ejemplo y es algo que nos ha sucedido a nosotros en mi familia. Mis padres adquirieron un terreno allá por 1996 en San Blas. Sí, este terreno está inscrito actualmente con el uso de tierras de cultivo y a la fecha no se ha realizado la división legal del terreno original, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Allá por el 96 mis papás adquieren uno de los lotes que esta familia empieza a vender, ¿no? A diferentes personas, porque son más de 45 los nuevos propietarios. Empieza a vender, todo chévere. Y les dan únicamente una minuta de compraventa con la promesa de regularizar la división y todo esto cuando se terminen de vender los lotes. Entonces, mis papás, bueno, con tal de que les den algo que les certifique que es de ellos, en este caso la minuta, pues acceden y compran el terreno, ¿sí? Han pasado más de 20 años. Y hasta ahora no se ha realizado dicha división legal ni el cambio del uso del terreno. Motivo por el cual, por ejemplo, mis padres no pueden acceder a un crédito o a un préstamo poniendo la casa como garantía porque únicamente cuentan con una minuta, ¿sí? No se ha realizado hasta el momento la titularidad bajo escritura pública en registros públicos, ya que no se ha realizado la división de este terreno ni el cambio de uso. Ahora los dueños pues simplemente no quieren hacerlo y sería cuestión de ahora convencer a todos los vecinos que se encuentran en esa área de que ellos asuman, junto con mis papás obviamente, el costo de hacer este trámite. Y obviamente no se ponen de acuerdo y pues este problema continúa.